En el último año, las tensiones en Medio Oriente han escalado a niveles insospechados. Muchos creen que podría ser el escenario donde se desate una guerra regional. A raíz de esto, actualmente, los ojos del mundo están puestos sobre Israel y Líbano, de este último, más específicamente, en su fuerza paramilitar conocida como Hezbollah. La frontera entre estos dos países se ha convertido en una zona prácticamente inhabitable, especialmente en el sur del Líbano y el norte de Israel. Los ataques entre ambos bandos ocurren con una frecuencia alarmante y los muertos se cuentan por cientos. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, Hezbollah ha lanzado alrededor de 7.500 cohetes y misiles sobre objetivos israelíes. En respuesta, Israel ha realizado más de 600 ataques aéreos sobre el Líbano, causando daños valorados en $1.700 millones, desplazando a 900.000 personas y acabando con la vida de decenas de líderes militares de Hezbollah. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Lo peor de todo es que esto podría ser solo el comienzo de algo mucho peor en la región. El 30 de julio de 2024, Israel eliminó a uno de los comandantes más importantes de Hezbollah, Fuad Zucker. Para quienes están familiarizados con la historia, este comandante sería algo así como el homólogo de Qasem Soleimani para Hezbollah. Desde entonces, las probabilidades de que se desate una guerra abierta han aumentado considerablemente. Prácticamente, es menos probable una desescalada que una guerra total, y estamos siendo bastante mesurados al decir esto. Para comprender el conflicto entre Líbano e Israel, es necesario repasar la historia de Hezbollah. Esta organización chiita musulmana nació en 1982 como una forma de oposición a las intervenciones militares de Israel y a la influencia occidental en Medio Oriente. Desde entonces, se ha convertido en una de las principales agrupaciones políticas y militares del Líbano. Sus miembros no solo participan en las elecciones, sino que también ocupan importantes cargos en el parlamento, el gobierno e incluso en servicios sociales. Al mismo tiempo, Hezbollah también opera como un grupo paramilitar, contando con fuerzas de combate bien entrenadas y equipadas. Varios países de Occidente han calificado a Hezbollah como una organización terrorista y es por eso que es delicado hacer declaraciones sobre ellos. Además, hay indicios muy claros de que Hezbollah está parcialmente financiado por Irán. Esto significa que cuentan con un aliado bastante poderoso que, desde las sombras, los apoya económicamente, en armamento, estratégicamente e incluso en inteligencia militar. En las últimas 3 décadas, Hezbollah ha participado en decenas de conflictos dentro y fuera del Líbano y, como podrás imaginar, uno de sus principales objetivos ha sido Israel. No es ningún secreto que Hezbollah tiene como objetivo acabar con Israel como un Estado, y tampoco es un secreto su enorme presencia militar en la frontera con Israel, donde los ataques son el pan de cada día desde hace un año. El actual conflicto libanés-israelí no se puede entender sin revisar la guerra del Líbano ocurrida en 2006. Y podríamos remontarnos más atrás en el tiempo, pero creo que la guerra de 2006 es la clave más relevante para entender los acontecimientos actuales. Verás, esta contienda fue tan breve como trágica. Aunque apenas duró 34 días, sus consecuencias se sienten hasta la actualidad. Todo comenzó en julio de 2006, cuando Hezbollah bombardeó el norte de Israel, matando a 3 soldados israelíes que patrullaban la zona y capturando a otros 2. En respuesta, el gobierno israelí reaccionó con toda su furia, lanzando una tormenta de fuego y bombardeos sobre sus enemigos. A través de ataques aéreos y de artillería, destruyeron infraestructura civil de vital importancia para el Líbano, puentes, caminos y hasta el aeropuerto de Beirut fueron reducidos casi a escombros. El conflicto finalizó el 14 de agosto de 2006, luego de que la ONU interviniera y lograra acordar un alto al fuego. No obstante, las muertes fueron alarmantes: 121 soldados israelíes, 250 miembros de Hezbollah y más de 1.000 civiles libaneses.
A eso se le suman casi 1 millón de libaneses desplazados, 300.000 israelíes que debieron abandonar sus hogares en la zona norte y unas 125.000 construcciones, casas y edificios destruidos en Líbano. La guerra dejó un regusto amargo entre las cúpulas militares de Israel, ya que la posición de Hezbolá no hizo más que fortalecerse. La organización ganó legitimidad entre la población libanesa, en parte, gracias a su discurso de que las fuerzas de defensa israelíes no son invencibles. La Biblia nos dice al respecto, en Mateo 24:6: si oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Además en Salmos 18:2 nos dice: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios es mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi torre alta. Mientras que en Mateo 5:9: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta que te acabo de dar es la versión hipersimplificada de la guerra del Líbano de 2006. Realmente, podríamos estar una hora explicando esta guerra. Bien, si consideramos el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, mientras Israel iniciaba hostilidades en Gaza, se abrió un segundo frente de batalla al norte, contra Hezbolá, que también intensificó sus ataques contra Israel. La situación ha escalado progresivamente, llevando a lo que ahora podemos describir como una guerra total y abierta entre Israel y Líbano, en su frontera norte y sur respectivamente. Si quieres conocer más a fondo quién es Hezbolá, te dejo un video que hice hace unos meses sobre ellos. Te dará mucha perspectiva y detalles sobre su historia, estructura y operaciones. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, si bien han transcurrido 18 años desde el inicio de esta contienda, nadie ha olvidado la destrucción y miseria que provocó. Desde entonces, las tensiones entre Israel y Líbano no han hecho más que aumentar. La secuencia ya se ha vuelto familiar para los involucrados. Uno de los bandos lanza un ataque a través de la frontera y el otro responde con una acción aún más grande y violenta. Luego, Hezbolá o el gobierno israelí amenazan con ir a la guerra. Pero, afortunadamente, en general, la situación se desescala y se enfría antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto, esto es hasta que un nuevo atentado reinicie el ciclo de violencia y amenazas. Pero, ¿qué pasaría si efectivamente se desata un conflicto bélico? Bueno, desde ya no caben dudas de que sería una contienda mucho más devastadora y sangrienta que la de 2006. Y ahora mismo, en pleno 2024, las cosas están llegando a un punto de no retorno. En primer lugar, analicemos la composición de las fuerzas de defensa de Israel. Actualmente, y a pesar del enfrentamiento con Hamás en Gaza, Israel cuenta con uno de los ejércitos más poderosos de su región. Entre el ejército, la armada y la fuerza aérea, Israel tiene alrededor de 169.000 tropas en activo, gracias al sistema de servicio militar obligatorio que implementaron desde hace décadas. Hay otros 460.000 reservistas que pueden ser llamados a la lucha en cualquier momento. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Los soldados israelíes están armados con tecnología de punta, lo que no debería sorprender a nadie, ya que las fuerzas de defensa de Israel cuentan con un presupuesto de $23.000 millones, es decir, casi el 5% del PIB de Israel. Además de contar con una fuerte alianza militar y política con las potencias occidentales, con algunos miembros de la OTAN, pero sobre todo con los Estados Unidos. En la práctica, todo esto se traduce en nada menos que 2.200 tanques, en su mayoría del modelo Merkava, y más de 500 piezas de artillería. Sin embargo, la verdadera joya militar de las fuerzas de defensa de Israel es su fuerza aérea. Hoy en día, tener aves modernas en el cielo es algo vital para ganar un conflicto. Una temible flota de 600 aviones militares de diversos tipos le asegura a Israel el dominio absoluto de los aires. Si estallara una guerra con Líbano,
Todo indica que Israel iniciaría las operaciones militares al igual que en la guerra de 2006, con una ola de bombardeos aéreos y ataques a objetivos militares, utilizando misiles y bombas guiadas. Los cazas estadounidenses, pero con modificaciones locales, como los F-35 Adir, los F-15 y los F-16 Isufa, son los más aptos para misiones de este calibre, ya que están equipados con sistemas de guiado por GPS y láser para bombas de caída libre, así como otros radares que hacen a estos aviones bisturíes aéreos letales. De esta manera, Israel se aseguraría la destrucción de la mayoría de los búnkers, cuarteles y artillería antiaérea de Hezbolá en la frontera, muchos de los cuales ya estarían identificados y localizados por la inteligencia israelí. Una vez que los aviones militares hubieran despejado el camino, sería el turno de las fuerzas terrestres para entrar en acción. Los tanques más preciados del ejército israelí son los modelos Merkava. Estas bestias de acero pesan 60 toneladas, miden 9 metros de largo, 3.72 metros de ancho y 2 metros de alto. Su arma principal es su cañón MG-21 de 120 milímetros de calibre, capaz de convertir cualquier obstáculo en ruinas. Como si eso no fuera suficiente, el Merkava está dotado de ametralladoras FN Mag 58, un mortero y un lanzador de granadas de humo. El despliegue de tanques se vería complementado por el avance de vehículos de infantería pesada NAME 1500. Este modelo fue diseñado en base a los Merkava, posee un motor de 1500 caballos de fuerza y puede transportar hasta 12 soldados en su interior. Su objetivo primordial es asegurar la supervivencia de la tropa durante el traslado por terreno enemigo. Por esta razón, cuenta con un potente blindaje compuesto por cerámica laminada, acero y níquel. El NAME también puede entrar en combate si es necesario. Para ello, está armado con ametralladoras FN Mag de calibre 7.62, así como lanzagranadas MK-19 y, en ciertos casos, ametralladoras Browning M2. Ahora bien, es evidente que las fuerzas de defensa de Israel disponen del presupuesto, el personal y la tecnología necesaria para hacer. Al analizar en detalle las capacidades bélicas de Hezbolá, la respuesta no parece ser tan clara. Hezbolá es un enemigo formidable y mucho más poderoso que, por ejemplo, Hamás, en todos los aspectos, económico, en número de combatientes, en tecnología, en cantidad de cohetes, misiles y drones, en aliados e incluso en entrenamiento. Se lo puedes preguntar a cualquier analista en este conflicto y te dará la misma respuesta. Algunos analistas incluso le ponen número y dicen que Hezbolá es unas 100 veces más poderoso que Hamás. Sea o no exagerado ese número, si tomamos en cuenta que Israel no ha podido derrotar por completo a Hamás, un enemigo asediado y arrasado con bombas como nunca antes habíamos visto en el siglo XXI, en un territorio de 365 kilómetros cuadrados. ¿Qué se puede esperar en el sur del Líbano? Una región que comprende más de 3.000 kilómetros cuadrados y tomando en cuenta todo al sur del río Litani, contra un enemigo mucho más experimentado, numeroso y poderoso en términos armamentísticos. Comencemos por evaluar el tamaño del ejército de Hezbolá. Esto no resulta sencillo ya que los reportes israelíes no siempre coinciden con los números brindados por el gobierno libanés. En cualquier caso, se cree que Hezbolá cuenta con una fuerza de entre 60.000 y 100.000 soldados y se cree que entre 8.000 y 10.000 de estos combatientes pertenecen a la unidad Radwan, que es algo así como sus fuerzas de élite. La Guerra del Líbano de 2006, conocida por su devastación y el impacto prolongado en las relaciones entre Israel y Hezbolá, marcó un punto crítico en la historia del conflicto. A pesar de los 18 años transcurridos desde entonces, las tensiones no han disminuido, con ataques periódicos y represalias que continúan alimentando un ciclo de violencia. A partir del ataque de Hamás en octubre de 2023, se abrió un segundo frente en la frontera norte de Israel con Líbano. Hezbolá intensificó sus ataques, provocando una respuesta israelí que ha llevado a un conflicto abierto. Este conflicto ha escalado hasta llegar a lo que muchos describen como una guerra total.
Israel posee uno de los ejércitos más poderosos de la región, con 169.000 tropas en activo y 460.000 reservistas, respaldados por un presupuesto de defensa significativo. Su fuerza aérea, compuesta por 600 aviones de combate modernos, y sus tanques Merkava destacan como los principales activos militares. Israel tiene la capacidad de realizar ataques aéreos masivos y utilizar misiles y bombas guiadas para destruir objetivos enemigos. Hezbollah, aunque no es un estado, cuenta con una fuerza considerable, con entre 60.000 y 100.000 combatientes, incluidos los bien entrenados miembros de la unidad Radvan. Su arsenal incluye aproximadamente 150.000 misiles y cohetes, con una variedad de sistemas balísticos y de artillería capaces de alcanzar objetivos en todo Israel. Hezbollah también tiene acceso a avanzados sistemas antitanque y defensas aéreas, lo que podría complicar una invasión terrestre israelí. Un conflicto a gran escala entre Israel y Hezbollah sería mucho más devastador que la guerra de 2006. Israel, para neutralizar a Hezbollah, tendría que enfrentar combates en terrenos montañosos y urbanos, lo que incrementaría el riesgo de bajas civiles y militares. Hezbollah podría utilizar tácticas de guerrilla en ciudades como Tiro, Nabatillé y Sidón, lo que dificultaría aún más la operación militar israelí. El 27 de julio de 2024, un ataque de Hezbollah en los altos del Golán, que resultó en la muerte de 12 jóvenes drusos, provocó una respuesta israelí que incluyó un ataque en Beirut, donde murió Fuad Shukra, un importante comandante de Hezbollah. Este incidente ha elevado las tensiones a un punto crítico, poniendo a ambos lados al borde de un conflicto de mayores proporciones. El liderazgo fue fundamental para la capacidad operativa de Hezbollah. Era un líder muy respetado y querido, como dije, sería el homólogo de Qasem Soleimani, pero para Hezbollah. Todo esto prendió las alarmas internacionales, temiendo otra guerra abierta en la región. A principios de agosto de 2024, el gobierno de Australia aconsejó a sus ciudadanos que abandonaran la región. De manera similar, el gobierno francés pidió a su población que evitara viajar al Líbano e Israel, y lo mismo ocurrió en muchos otros países. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el alto mando militar y anunció que sus tropas están preparadas para cualquier escenario, defensivo u ofensivo. Haremos que se pague un alto precio por cualquier acto de agresión en nuestra contra, afirmó, esto sin importar el contexto de las operaciones. Además, un 62% de la población judía israelí apoya una intervención militar en Líbano para atacar con toda la fuerza a Hezbollah. Por su parte, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, no parece mostrar ningún signo de desescalada con Israel. Al contrario, dijo lo siguiente: no saben qué línea roja han cruzado, exclamó, prometiendo vengar la muerte de su comandante militar. El enemigo debe estar preparado para una respuesta inevitable de nuestra parte, afirmó Nasrallah. Hemos superado el simple apoyo a la causa, esto es una batalla abierta en todos los frentes. Hemos entrado en una nueva etapa, advirtió. Con la baja de Fuad Shukra y, poco tiempo después, también del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, así como la actual guerra en Gaza contra Hamas y la intervención tanto directa como indirecta tipo proxy de Irán en varios conflictos contra Israel, la situación se ha vuelto extremadamente tensa. Los incesantes ataques tanto de Israel como de Hezbollah en la frontera han exacerbado aún más la situación. Son momentos cruciales en Medio Oriente y todos los indicios apuntan hacia una brutal guerra, ya sea en las próximas semanas o meses. Aún no sabemos si esta guerra será solo entre el Líbano e Israel o si podría escalar a una guerra regional donde participen varios países, y eso es lo que la hace tan peligrosa. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic en el botón que dice unirse, que se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, IT. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que
Por el oír viene la fe, gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.